Esta presentación está destinada a los estudiantes de Semiología del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es el lenguaje humano? ¿Por qué los seres humanos somos la única especie que lo posee? ¿Por qué las distintas lenguas del mundo comparten características comunes? ¿Por qué todos además las adquirimos a la misma edad? ¿Y por qué esto se produce sin esfuerzo? ¿Por qué podemos producir siempre emisiones lingüísticas originales distintas de las que escuchamos previamente? A preguntas como estas intenta darle respuesta la biolingüística o lingüística chomskiana. La biolingüística, originalmente conocida como gramática generativa, fue una perspectiva que se inició en los Estados Unidos a mediados de la década del 50 a partir de la publicación de la obra Estructuras sintácticas de Noam Chomsky. Esta publicación se produjo en el contexto de la llamada revolución cognitiva que en Estados Unidos dio pie al inicio del estudio de la mente humana. Chomsky le plantea a la ciencia lingüística dos objetivos generales a los cuales denomina con los nombres de dos filósofos de la tradición racionalista. Por una parte, el problema de Descartes o de la creatividad del lenguaje humano, vinculado al potencial que nos dan las lenguas humanas para poder expresar todo lo que queremos expresar. Por otra parte, el problema de Platón, o problema lógico de la adquisición del lenguaje, que se pregunta por qué las lenguas humanas se adquieren sin esfuerzo tan tempranamente en nuestra vida. Chomsky entiende que estas cuestiones no han tenido respuesta en las reflexiones acerca del lenguaje previas a su aparición en el plano de las ideas lingüísticas. Detengámonos en primer lugar en el problema de Descartes. Chomsky lo denomina así porque efectivamente deriva de una observación que el filósofo racionalista francés del siglo XVII, René Descartes, efectivamente produjo. Descartes veía que las lenguas humanas poseen una propiedad que está presente en conjuntos matemáticos, la infinitud discreta. Los conjuntos matemáticos que tienen infinitud discreta pueden producir a partir de un repertorio finito de elementos un conjunto potencialmente infinito de combinaciones. Vamos a ver un poco qué quiere decir Descartes con esto. Los números naturales, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, no tienen un límite natural, son infinitos. Sin embargo, se pueden definir a partir de nociones más primitivas, la unidad y la operación de la suma. De esta manera, el 2 resulta de la aplicación de la operación sobre dos unidades. El 3 resulta de la aplicación de la operación dos veces sobre tres unidades. El 4 resulta de la aplicación de la operación tres veces sobre cuatro unidades. Así, sucesivamente, podemos obtener los infinitos números naturales. Algo semejante ocurre en las lenguas naturales con las palabras y las reglas gramaticales, que son finitas, pero nos permiten producir infinitas combinaciones, es decir, oraciones. La pregunta por la creatividad del lenguaje puede formularse entonces de la siguiente manera: ¿cómo es posible que a partir de un número limitado de palabras y reglas gramaticales seamos potencialmente capaces de producir e interpretar infinitas oraciones? Pasemos ahora al problema de Platón. Este problema no tiene tanto que ver con las ideas que este filósofo griego antiguo tuvo con relación al lenguaje, sino más bien con su teoría del conocimiento. La idea básica es que el conocimiento que nos permite usar las lenguas naturales tiene una complejidad tan grande que su adquisición muy temprana en los niños no se puede explicar como un aprendizaje general que esté basado en los estímulos que los niños reciben del entorno. Platón pensaba que algo parecido ocurría en general con el conocimiento. Veamos en un ejemplo qué era lo que Platón pensaba del conocimiento. El mundo de las ideas y el mundo de los sentidos están desconectados. El alma,
conoce las esencias de las cosas, pero las ha olvidado. La experiencia despierta el recuerdo de las esencias, pero el conocimiento no resulta de la acumulación de experiencias sensibles. Esto equivale a decir que la idea de triángulo que nosotros tenemos no surge de la cantidad de triángulos que nosotros hayamos visto en nuestra vida. De hecho, los triángulos que nosotros vimos en nuestra experiencia real no reúnen las características que teóricamente tienen los triángulos. Por ejemplo, ninguno de los que estamos viendo en este momento en la pantalla tienen 180 grados como sumatoria interna de los ángulos. El conocimiento geométrico de un triángulo no depende de los triángulos imperfectos que hayamos percibido en el mundo real, pero nos permite reconocer todos los triángulos que jamás existan, aunque en nuestra vida no nos alcance para verlos. Este planteo del mundo de las ideas, en definitiva, es una metáfora para hablar del innatismo, del hecho de que los seres humanos tenemos conocimientos de manera previa a la experiencia. El conocimiento geométrico, por ejemplo, está muy vinculado con la capacidad humana para pensar el espacio y no tanto con las formas geométricas que se nos presentan efectivamente en la experiencia. Ningún triángulo jamás que nos vayamos a encontrar tiene 180 grados como sumatoria de sus ángulos internos. Algo semejante ocurre con las lenguas naturales. Dominamos un conocimiento que es mucho más vasto que el que podemos explicar por medio de la experiencia que tuvimos durante la adquisición. La pregunta por la adquisición lingüística puede formularse entonces de la siguiente manera: ¿cómo es posible incorporar muy tempranamente un conocimiento tan vasto como el que suponen las lenguas humanas a partir de una experiencia lingüística tan pobre? Chomsky percibe que para dar respuesta a estos dos problemas clásicos del lenguaje, la lingüística debe cambiar de objeto de estudio. Critica el concepto de lengua tal como lo entienden los estructuralistas, esto es, como un sistema de signos compartido por una comunidad lingüística, porque designa un objeto irreal, que no está en ningún lado. Es una abstracción teórica que solo existe en la mirada del lingüista. Por un lado, en la práctica, cuando los lingüistas se preguntan por las lenguas, terminan respondiendo por los idiomas, es decir, confundiendo un objeto de naturaleza científica con una representación de naturaleza política. Los idiomas, dice Chomsky, son dialectos con ejército, son básicamente formaciones lingüísticas que los estados nacionales eligen para su administración. Tendemos de esta manera a pensar, por ejemplo, que el danés y el noruego, que son hablados por muy pocos hablantes y tienen muchos parecidos entre sí, son lenguas distintas y que en cambio todos los chinos hablan chino. Lo que estamos percibiendo ahí en realidad son fronteras políticas, porque es inconcebible que los 1.500 millones de hablantes chinos hablen todos igual, y en cambio es muy probable que los noruegos y los daneses se entiendan entre sí. Lo que estamos percibiendo al designar como lenguas a estos fenómenos son los idiomas. Por otro lado, cuando los antropólogos lingüistas intentan reconstruir lenguas no descritas hasta el momento, como las lenguas originarias, lo hacen a partir de los corpus que pueden recolectar de la comunidad lingüística que están estudiando, esto es, como un conjunto de enunciados cerrados. Pero el problema es que las conclusiones que pueden obtener solamente están atadas a esos conjuntos de enunciados que consiguieron y, sin embargo, la lengua tiene un potencial siempre para producir enunciados nuevos que van a quedar por fuera de esas generalizaciones. Chomsky propone, entonces, una refundación de la lingüística. Las ciencias del lenguaje habían tenido su origen en el concepto saussuriano de lengua. Los estructuralistas entendían a la lengua como un sistema de signos compartido por una comunidad de hablantes. A esta forma de concebir la lengua, Chomsky la denomina lengua E. Chomsky propone desplazar el objeto de estudio de la lingüística hacia la competencia lingüística.
A este concepto se lo entiende como el conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua. Y esta forma de ver la lengua se la denomina también lengua I. La lengua I es el conocimiento que tiene el hablante que le permite producir e interpretar las infinitas oraciones de su lengua. En este sentido, es un conocimiento que está vinculado con una capacidad, con un saber hacer, en este caso un saber hacer gramatical. La lengua I se denomina así porque tiene tres propiedades fundamentales que comienzan con la letra I. Por una parte, la lengua I es individual, porque se encuentra completa en cada individuo. Todos nosotros poseemos una lengua I. En segundo lugar, la lengua I es interna porque es una propiedad de la mente del individuo, una parte de nuestras mentes, en última instancia, una porción de nuestros cerebros. En tercer lugar, la lengua I es intencional porque tiene la forma de un sistema de reglas. Saber hacer oraciones de una lengua no implica conocerse todas esas oraciones de memoria, sino tener la fórmula que sirve para producirlas. Ahora bien, este conocimiento gramatical que nos permite producir e interpretar las infinitas oraciones de nuestra lengua no debe ser confundido con su puesta en uso. A la puesta en uso, Chomsky le denomina actuación. En la actuación, además de ese conocimiento, intervienen otros procesos mentales como pueden ser la atención, la memoria, la percepción, que no son estrictamente lingüísticos. Si uno tiene un problema de memoria o si uno tiene un problema de atención, esto afecta a nuestro uso del lenguaje, pero esto no implica que nuestro conocimiento gramatical esté alterado. Entonces, la competencia lingüística, que es el conocimiento específicamente lingüístico que poseemos los hablantes, no debe ser confundida con la actuación lingüística, que es la puesta en uso de ese conocimiento lingüístico paralelamente a procesos no lingüísticos como la memoria, la atención, la percepción, etc. Veamos entonces cómo el concepto de lengua I sirve para dar respuesta al problema de Descartes. Recordemos cuál era la pregunta vinculada a este problema. ¿Cómo es posible que a partir de un número limitado de palabras y reglas gramaticales seamos potencialmente capaces de producir e interpretar infinitas oraciones? La lengua I es un módulo de la mente que combina palabras para formar oraciones. Aunque las palabras tienen sonido y significado y las oraciones también tienen sonido y significado, las reglas sintácticas que permiten construir oraciones a partir de palabras no se basan ni sobre el sonido ni sobre el significado para hacerlo. Tienen una naturaleza formal. La sintaxis, en este sentido, es autónoma tanto del sonido como del significado, y son las características de sus reglas las que garantizan la creatividad del lenguaje, esa infinitud discreta que percibía Descartes. Tomemos un ejemplo. La sintaxis es una intermediaria entre las palabras sueltas y las oraciones formadas. Supongamos que tenemos entonces las palabras sueltas el, árbol, cortó y cable. Por la mediación de la sintaxis podemos producir dos secuencias. El cable cortó el árbol y el árbol cortó el cable. Con otro subconjunto de palabras sueltas como me, mi, mamá y mima, podemos formar también una oración como mi mamá me mima por intermediación de las reglas de la sintaxis. En este caso se ve como el sonido no incide en la estructura gramatical porque aunque esta oración es muy difícil de pronunciar, sin embargo es perfectamente gramatical. Más crucial todavía resulta este ejemplo clásico de Chomsky. Partiendo de un subconjunto de palabras como verdes, ideas, las, duermen, incoloras, furiosamente, las reglas de la sintaxis nos permiten formular la oración las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Esta oración, desde un punto de vista gramatical, es perfecta, pero desde el punto de vista del significado está plagada de contradicciones y defectos semánticos que hacen que ni siquiera podamos imaginar a qué se refiere. ¿Qué sería una idea que es verde e incolora a la vez? ¿Qué sería dormir furiosamente?
Entonces, la sintaxis es este componente central dentro de la lengua I que nos permite obtener a partir de un conjunto de palabras oraciones formadas. La clave para explicar la creatividad del lenguaje está en la naturaleza de las reglas que operan dentro de la sintaxis. Pasemos ahora a la respuesta al problema de Platón. Recordemos que el interrogante en este caso sería ¿cómo es posible incorporar muy tempranamente un conocimiento tan vasto como el que suponen las lenguas humanas a partir de una experiencia lingüística tan pobre? Chomsky plantea que la facultad del lenguaje humano, nuestra capacidad para producir esta conducta que denominamos lenguaje, tiene básicamente dos estados. Uno inicial, al nacer, en el cual no somos capaces de formular oraciones, y uno maduro, al final, que es básicamente nuestra lengua I o competencia lingüística. Esta competencia lingüística se alcanza muy tempranamente. Varían las teorías entre decir que esto ocurre en los 5 o en los 8 años de edad. Ahora bien, los datos lingüísticos a los que se exponen los niños durante ese tiempo son muy deficientes y no reflejan lo que los niños efectivamente internalizan. Los chicos no repiten efectivamente lo que escuchan, sino hablarían maternés, es decir, estas formas de habla deformes que usamos muchas veces los adultos para dirigirnos a ellos. En consecuencia, el estado inicial de la facultad del lenguaje no puede carecer de información lingüística. Muy por el contrario, tiene que portar bastante información lingüística y en particular aquella información lingüística que además es común a todas las lenguas humanas, que Chomsky denomina gramática universal. Entonces, todos los seres humanos nacemos con una gramática universal, esto es, con una información que nos viene dada de manera genética, innata, acerca de las lenguas humanas. Todos los seres humanos, además, alcanzaremos la madurez sintáctica, es decir, nos volveremos hablantes competentes. En el transcurso de ese proceso, los hablantes nos vamos a exponer a datos lingüísticos primarios, que son los primeros estímulos lingüísticos que recibimos de la lengua que se habla en nuestro entorno. Esos datos lingüísticos primarios van a conducir un proceso de adquisición que eventualmente va a concluir en nuestro dominio de la lengua I. ¿Qué lengua particular dominemos al final del proceso de adquisición? Va a depender de la naturaleza de los datos lingüísticos primarios a los que estuvimos expuestos. Pero esto no implica que los datos lingüísticos primarios sean una condición suficiente para explicar por qué llegamos a dominar esa lengua. En síntesis, la gramática generativa, biolingüística o lingüística chomskiana se plantea dos grandes objetivos teóricos. Por un lado, explicar la creatividad del lenguaje humano, lo que Chomsky denomina el problema de Descartes, y por otro, explicar la adquisición lingüística, lo que Chomsky denomina problema de Platón. Para hacerlo, esta disciplina necesita reformular el objeto de estudio de la lingüística y desplazarlo hacia la lengua I, entendida como el conocimiento que posee el hablante que le permite producir e interpretar las infinitas oraciones de su lengua. En el proyecto de investigación chomskiano, entonces, cobra centralidad la indagación de la forma gramatical de las lenguas, esto es muy importante el estudio de la sintaxis. Por otra parte, se toman en consideración los aspectos innatos en el conocimiento del lenguaje. Hay una hipótesis fuerte según la cual gran parte del conocimiento lingüístico que poseemos los seres humanos nos viene dado porque forma parte del bagaje genético de la especie. La bibliografía correspondiente al tema es el artículo de Emiliano Devin, Una revolución en las ideas acerca del lenguaje, que se encuentra incluido en el libro Fundamentos del lenguaje y comunicación, editado por Irene Klein, Ana María Paruolo y Daniel Romero. Muchas gracias.